Hola a todos, qué bueno que le dan clic al video para hablar de Connell, ¿no? Y su muy conocido libro Masculinidades, en el cual vamos a centrarnos en el capítulo 3 y en una parte muy específica que les di a leer sobre la relación entre las masculinidades y la violencia, la crisis en la masculinidad. Son dos partes, son breves, es poco el texto, pero es muy rico. Está lleno de cosas, lleno de información, lleno de temas y conceptos, ideas que nos interesan que trataré en este curso. Y por algo les di una parte muy concreta, pequeña, específica, que no es necesario que en este momento ustedes se conviertan en expertas, ¿no? Expertos de la masculinidad, sino nos ayuda a tejer, nos aporta, nos da nuevos elementos para las discusiones que hemos estado teniendo. Que bueno, ya hemos hablado de la masculinidad, ya hemos hablado de las divergentes explicaciones que hay, sobre todo cuando pensamos que hay por lo menos dos grandes polos, ¿no? Aquel del determinismo biológico y aquel de la construcción social. En medio muchos matices, muchas interrogantes, muchos problemas, muchos temas que plantearnos, difíciles de definir en buena medida, otros verdaderamente descartables, como aquellos que atribuyen la construcción de masculinidades de una forma ahistórica y universal, transversal a todas las sociedades, de toda la historia, de todas las geografías. Bueno, hemos cometido, digamos, un error hasta aquí, ¿no? Hemos hablado de la masculinidad, pero el mismo título del curso lo dice, el tema son las masculinidades. Y con él, desde mi perspectiva, ofrece una muy buena, nos orienta muy bien para empezar a visualizar ese entramado, ese tejido contradictorio y confuso que son las diferentes masculinidades y la relación que estas guardan entre sí, ¿no? Para empezar, ya entrando en materia, las masculinidades, además de ser múltiples, no están aisladas, ¿no? No obedecen exclusivamente al orden de las relaciones de género, de las relaciones y prácticas de género, aunque desde luego ahí suceden, ahí se configura, pero no están aisladas del resto del mundo social. Y si nuestra explicación es que las masculinidades son un constructo social, un producto de la historia y un productor de historia, entonces tiene que estar en relación con el resto de ese mundo, de esa historia, ¿no? Y bueno, aquí con él nunca lo dice, pero digamos que aparece el concepto de interseccionalidad, no lo ocupa con él, pero sí, de alguna manera, aquí para sintetizarlo para ustedes, ya aparecen otros elementos, ¿no? Ella dice las masculinidades se tienen que poner en relación con la raza, la clase, y además del género, y además del contexto social, el contexto histórico. Es algo en lo que ella va a estar enfatizando. Nosotros como trabajadores, más bien como científicos sociales, somos trabajadores del contexto, somos trabajadores, observadores, analistas, intérpretes de momentos históricos específicos, ¿no? Eh, bueno, en este caso, en nuestro contexto histórico, la clase y la raza o la etnia tienen un peso muy importante. Ya iremos viendo por qué. Eh, ya que aparezcan estos elementos, estas interseccionalidades, le da un carácter múltiple, pero bastante confuso, bastante contradictorio sobre todo, ¿no? Bueno, siendo un texto tan lleno de información, me voy a estar apoyando constantemente de mis notas, ya que creo que es importante rescatar diferentes cosas que no quiero que se me vayan. A ver, dice con él, va a haber, si distinguimos ya con género, clase y raza,
va a haber una masculinidad de hombres blancos, una masculinidad de hombres negros, de hombres latinos, va a haber masculinidades de obreros, va a haber masculinidades de clases medias, va a haber masculinidades burguesas, de clases altas, de las élites, va a haber masculinidades heterosexuales y masculinidades de la diversidad sexual, va a haber masculinidades ligadas a diferentes campos del mundo social. Pero estas además van a tener relaciones internas de género. Entonces, por ejemplo, en un barrio obrero va a haber un tipo claro de masculinidad que podrá estar subordinado en otros campos, pero que puede ser dominante contra los varones o las masculinidades, digamos así, afeminadas, o que no gozan del estatus de aceptabilidad dentro del contexto en el que se desenvuelven. Entonces, digamos, a ver, hombres no masculinos, hombres no hetero, hombres no poderosos, va a haber de diferentes procedencias, ¿no? Entonces, por eso decía, hemos cometido un error al hablar de la masculinidad cuando lo hablamos en el otro texto, ¿no? Que si bien nos sirve para trazar líneas generales sobre cómo se ha pensado, qué explicaciones se han dado sobre la masculinidad, cuando hacemos este examen más riguroso, pues va a haber diferentes, múltiples, contradictorias formas de ser y actuar como hombre. Entonces, bueno, lo que nos dice con él es que va a haber ciertos patrones, por lo menos 4. Dentro de estas multiplicidades va a haber 4 grandes pilares que engloban todo ese entramado contradictorio, confuso y que tenemos que ir viendo caso por caso. Estos 4 patrones son la hegemonía, la subordinación, la complicidad y la marginación. Digamos, los 4 pilares de diferentes masculinidades. Estas son las grandes redes que engloban cada contexto donde se desenvuelve la masculinidad. Y veamos, empezando por la masculinidad hegemónica, ¿no? Que es importante, y les digo, con él lo enfatiza mucho. Aquí no estamos hablando de entidades fijas, no son identidades inmutables, se están reformulando, se están reconformando todo el tiempo. Y esa recomposición constante depende mucho del contexto. Y para empezar a entender la hegemonía, eso es importante. La hegemonía se da en un contexto y no es estable, no es estática, siempre está en disputa, siempre está en lucha. ¿Y cuál es? Yo les preguntaría a ustedes, pregunta para cuando nos reunamos para platicar este texto, ¿cuál es la masculinidad hegemónica global? ¿Es Brad Pitt? ¿Es Cristiano Ronaldo? ¿Ese mundo de los hombres musculosos, pero no tanto? ¿Ese mundo de los hombres atléticos, pero sin exagerar, que se preocupan por su cuerpo, por su físico? ¿O sería la masculinidad hegemónica esa que sí es cuestionada, ¿no? La de Brad Pitt, ¿quién va a cuestionar la masculinidad de Brad Pitt, ¿no? Pero habría otro tipo de ser hombre que sí es cuestionado, la violencia, los hombres machistas, perdón, los hombres tradicionalistas, digámoslo así, esa masculinidad que impone su hegemonía en la mesa familiar, que se sienta en la cabecera familiar y delinea las directrices de la conversación, de lo que se puede decir, de lo que es válido, de lo que no es válido en su casa. Aquí dependerá del contexto y seguramente podremos establecer una masculinidad hegemónica, digamos, así como el ideal cultural de nuestra época, ¿no? Sin embargo, está a debate y está en disputa. ¿Qué más? El padre ejemplar podría ser una masculinidad hegemónica, el padre proveedor, el padre fiel, o el hombre soltero, el galán, el conquistador, el que vive de fiesta, que se encuentra en bares tomando whisky, qué sé yo, o un hombre atleta, un hombre deportista, que no se desvela, que se cuida.
son masculinidades en choque que se disputan la hegemonía. Son contradictorias, a veces no lo son, a veces se juntan, a veces un hombre podría intentar o pretender ser todo eso, pero vaya, la cuestión es aquí que está debate. Me gusta la definición que da con el que la voy a citar. La masculinidad hegemónica puede definirse como la configuración de las prácticas de género, aquí viene algo muy importante, que incorpora la respuesta aceptada en un momento específico al problema de la legitimidad del patriarcado. Es decir, la legitimidad del patriarcado, el hecho de que aceptemos como válida, legítima y natural, o por lo menos normal, la autoridad y el dominio de los varones sobre diferentes grupos, principalmente las mujeres. Sigo citando, lo que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Página 117. Veamos. Sí, es interesante. La respuesta aceptada. En este caso, ¿cuál sería la respuesta aceptada? Es una invitación a que lo pensemos juntos. La respuesta aceptada que legitime las conductas de los varones y su posición de mando. Podría ser la proveeduría, podría ser la protección, la caballería, lo caballeresco me refiero. Podría ser los cuidados, aquel padre responsable que va por los hijos. ¿Cuál sería la masculinidad hegemónica? ¿Cuál sería esa respuesta aceptada de ser hombre? Por ejemplo, la fuerza física sigue teniendo ese gran peso, ¿no? Que los hombres deben encargarse de ciertas tareas que les dan cierto estatus de prestigio y de poder. Ahora, lo interesante de esta respuesta aceptada que deriva en un ideal cultural, en un modelo de ser hombre y de aparecer como hombre, es que los hombres que cumplen con esto no necesariamente, casi nunca son los más poderosos. No son los presidentes, si es que los presidentes son los más poderosos en el planeta. Donald Trump no tendría nada que ver con esto tampoco. Vladimir Putin juega con ello, tal vez, sí. Con este hombre fuerte, este líder poderoso, esta autoridad, ¿no? Fuerte. Pero les digo, es contradictorio porque ¿qué tendría que ver esto con la masculinidad del padre responsable? Vaya, a mí en la actualidad no me queda claro cuál es la masculinidad hegemónica en líneas globales. Dependiendo del contexto, ahí ya podemos discernir más fácilmente qué masculinidad es más válida o cuál es la que se pone como la hegemónica, ¿no? Y entonces no necesariamente hay esta correspondencia entre el ideal cultural y el poder institucional. Los grandes empresarios, los grandes capitalistas, los más poderosos, quienes de verdad, ahí sí no pondría en duda que son el dominio material del sistema económico, ¿cuál de ellos responde, ¿no? A estos ideales? Habrá algunos empresarios que sí son, no sé, de esta onda de las nuevas empresas, que ya no son esos viejos capitalistas, explotadores, o por lo menos no quieren parecerlo y les preocupa ya no parecerlo, esos ricos avaros, ¿no? Que concentran la riqueza. Por lo menos ya les preocupa no serlo a muchos de los nuevos empresarios. Pero ¿cuál de ellos responde a los ideales culturales de la masculinidad? Probablemente no, y no es necesario, no les importa. Su posición de poder no se sustenta de ese ideal cultural, de esa norma, de esa forma de regular las identidades sexuales a través de ciertos rasgos que definen lo masculino, lo viril, de aquello de lo que ya hemos hablado, ¿no? El poder, el prestigio, no necesariamente estaría anclado en su masculinidad, en su etos masculino, sino en otro tipo de capitales. Que ahora, precisamente que sean las personas más poderosas del mundo, que sean hombres, reafirma, digamos, ese lugar de mando, ¿no? Pareciera normal. Y es que así es que los más ricos son en su gran mayoría hombres. Los más poderosos, los presidentes, son todos hombres. Y todo eso viene a reafirmar, ¿no? Y piensen en organizaciones incluso como de carácter deportivo, como la FIFA. Son todos hombres. Y son los más poderosos, ¿no? Son las personas que definen el fútbol en este caso. Y así en casi cualquier deporte. Entonces, bueno,
este reclamo del éxito, que sean los más poderosos, los más ricos, los más prestigiosos, que sean hombres, reclama el éxito para los hombres, ¿no? Es decir, son la prueba de la superioridad de esta ideología supremacista, de lo viril, de lo masculino. Entonces, en ese sentido, la masculinidad hegemónica también sería una estrategia de dominación, sería una estrategia aceptada en un contexto que reclama para sí la autoridad y la subordinación de otros. Y también dice Connell, cuando las condiciones que defienden el patriarcado cambian, las bases de la dominación de una masculinidad particular se erosionan. Cuando las condiciones que defienden al patriarcado cambian. Hoy en día, y lo veremos muy a detalle en el contexto mexicano con el texto de Carlos Monsiváis, el machismo se avergüenza de sí mismo, ¿no? Por lo menos a gran escala. Habrá muchos sujetos que no, que defiendan el machismo así, sin pudor. Sin embargo, en el discurso público, en el debate público nacional e internacional, ser macho ya está mal visto. Y los hombres relaboran la forma de ser hombre, de ser macho, diciendo es caballerosidad. Bueno, no sé, por ejemplo, pienso en el caso, perdón que me desvíe con este ejemplo, pero pienso en el caso de un futbolista del América, que se llama Renato Ibarra, que recientemente su esposa o ex esposa lo acusó de maltrato, de violencia, ¿no? Al grado de que casi ella estando embarazada casi pierde al bebé. De que llegaron a un acuerdo, en el caso como que se cerró y el América pretendía recontratarlo. Y algo que me llama mucho la atención es los comentarios de los comentaristas de deportes, que sí dicen, no, es reprobable, ¿no? La violencia, pero siempre vuelven a ese viejo discurso así de reprobable porque a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Se regresa a estos viejos discursos. Es interesante como siempre se avergüenza, se reelabora, pero las bases siguen ahí sentadas. Pasando al tema de la subordinación, y me voy más rápido, que bueno, ustedes ya lo leyeron. Hay hombres claramente subordinados, ¿no? Por la masculinidad hegemónica. Y, repito, siempre depende del contexto. Esta subordinación puede ser incluso una violencia legalizada, como en Rusia justamente, en donde la homosexualidad está prohibida y donde suceden golpizas a hombres homosexuales y no pasa nada. Y así en muchos lugares, incluido México, en la que esta subordinación existe. Y esta subordinación siempre tiene una ligación, una ligazón, una relación, una frontera muy porosa, muy borrosa con lo femenino, ¿no? Ese hombre subordinado casi siempre va a ser un hombre afeminado o feminizado por la masculinidad hegemónica. Entonces, el gallina, el mariposón, el culero, el puto, el cuatro ojos, aquel que no encaja, que claramente no encaja más bien, y que no pretende encajar muchas veces, o que no le interesa, que, que su actuar no va a ir, no se va a esforzar por ir en consonancia con la masculinidad hegemónica. Va a ser feminizado y en otros momentos puede ser también infantilizado. Aquí leo esta cita de Cone. Para la ideología patriarcal, la homosexualidad es el depósito de todo aquello que la masculinidad hegemónica desecha simbólicamente, incluyendo desde un gusto quisquilloso por el decorar la casa hasta el placer anal receptivo. El placer anal receptivo. Y claro, ¿no? Ahí están. Y les digo que lo vamos a ver con el texto de Monsiváis. Los albures, las formas de bromear entre hombres, yo lo veo muy seguido. Es patético cómo se sigue jugando esto de infantilizar al otro, tú eres mi hijo, o te acuerdas cuando te cogí, y cuando siempre estos chistes referentes al sexo oral y el sexo anal, ¿no? Cuando te di por atrás, que siempre está esta doble este juego de palabras en el que yo te di y el hecho de que yo te dé,
anula mi potencial homosexualidad a pesar de que estamos incurriendo en un acto homosexual. Tú eres el homosexual porque eres el subordinado, el que está recibiendo el placer anal, mientras que yo, en tanto use el pene, no importa el placer con quién, mientras reciba el placer con el pene, no importa con quién me lo brinde. ¿Por qué? Porque sería el activo, ¿no? Siempre están esas disyuntivas. Entonces les digo, siempre aquí esta subordinación tiene que ver con la feminidad, lo cual siempre reafirma el lugar subordinado de las mujeres, ¿no? Es curioso. Para un hombre, para subordinarlo, hay que afeminarlo. Y se le afeminiza justamente cuando se le critica por sus gustos, su estilo de vida, que tenga que ver con, por ejemplo, su forma de vestir, y que esa forma de vestir sea incluso muy quisquillosa, cuidadosa, que use ciertos colores, etcétera, etcétera, y puede llegar justamente hasta el peligro de la homosexualidad y de sentir placer en el ano, ¿no? Absolutamente ridículo. Complicidad, muy interesante. Esta es la que me llama la atención porque creo que es en la que entramos la mayoría de los varones. La complicidad sería la consecuencia lógica de que la mayoría de los hombres estamos beneficiados por el orden patriarcal y que legitimamos, que validamos sus normas de conducta, ¿no? Entonces, aunque la mayoría de los hombres no nos vamos a parecer a aquellos modelos, a aquellos ideales culturales de la masculinidad hegemónica, sí que los vamos a validar y sí que vamos a aspirar a ellos. Somos como aspiracionistas, ¿no? Sí, y deliberadamente me estoy incluyendo, es como la que digo, sí, eso toda mi vida fue configurada a partir de ello, de esa aspiracionalidad del ideal cultural. Y es para que esa aspiracionalidad tenga sentido, se tiene que rechazar todo lo que el subordinado representa, ¿no? Entonces, pese a que yo no sea Brad Pitt, ni Cristiano Ronaldo, ni David Beckham, tal vez ya muchos de ustedes no lo ubiquen, o cualquier otro ideal cultural, ¿no? De la masculinidad, de un buen padre, de lo que sea, pese a que no me parezca ni un poquito, ni mínimamente, voy a asumir que estoy mucho más cerca de ese modelo que del subordinado, entonces voy a generar un rechazo total al subordinado, ¿no? Es un alejamiento de cualquier cosa que me relacione con la masculinidad subordinada. Entonces me voy a reír de los chistes del placer anal, me voy a reír de los chistes de los afeminados que les gusta decorar la casa, me voy a reír de los chistes de del que tiene ciertos gustos que no corresponden con el fútbol y las películas de acción y la violencia y tal, ¿no? Es súper interesante la complicidad con este proyecto hegemónico, ¿no? que tienen la mayoría de los varones, porque se aprovechan los dividendos del patriarcado, ¿no? Y sin las tensiones, sin la preocupación de estar salvaguardando, por lo menos no tan neuróticamente, mi masculinidad hegemónica, ¿no? Se pueden dar ciertos permisos los cómplices, son más permisivos en fallar de repente en esas, por ejemplo, no ser siempre proveedor, en fin. Pero efectivamente, a partir de mecanismos que son más accesibles a la mayoría de los varones, como ser buenos padres, como proveedores, es que ocultan la autoridad patriarcal que buscan, que siempre reclaman para sí, ¿no? Al ser cómplices dicen, bueno, yo siendo parte de este clan, de esta cofradía de la virilidad, tengo derecho al mando, a la autoridad. ¿Y por qué? ¿Cómo se legitiman? Porque soy el proveedor, porque soy el que trabaja, o por lo menos el que más aporta, porque arreglo la casa, eh, el que mantiene a la familia, no lo sé, ¿no? Entonces, bajo estos mecanismos, ellos, desde su forma de ser, desde su forma de verlo, mejor dicho, legitiman su compromiso con el ser un buen hombre, ¿no? Eso es lo que ellos reclaman, esa autoridad que reclaman. Soy un buen hombre, soy un hombre de bien. Al reclamar esto, buscan legitimarse
reclaman la autoridad, pero lo que hacen más bien es reafirmar la dominación, que por el hecho de que hacen estos y haber nacido como varones, es válida su dominación sobre las mujeres, sobre los hijos u otros, ¿no? Todos aquellos que son no hombres. El compromiso es con la dominación, no tanto con ser buen hombre, o eso significaría ser buen hombre. Un buen hombre sería aquel que domina. Y con ello, ese compromiso con la dominación es un compromiso con el ideal masculino anclado en la autoridad, en la legitimidad de la proveeduría. Y entonces, por ejemplo, muchos hombres van a valerse de estas tácticas para decir soy un buen partido, porque no me quieren, si soy un buen hombre, si yo me preocupo, las cuido, les abro la puerta, les pongo el tapete, reparo la casa, compro las cosas, cargo lo pesado, ¿no? Entonces todo eso es, aparte soy romántico, todos esos elementos, a veces contradictorios, a veces complementarios del ser un buen hombre o del ser un hombre de verdad, lo que buscan reafirmar es la posesión de autoridad y después decir, tú eres mía. No me puedes engañar porque yo te di todo esto. Entonces no puedes faltarme el respeto que me tienes que dar, ya que al yo proveerte, te he conquistado y me perteneces, ¿no? Ahí vendría mucha este reclamo de la autoridad, vendría también la frustración cuando no logran dominar a una mujer, la cual es en muchísimas ocasiones. Para acabar con esta primera parte e ir cerrando el video, que digamos que esta primera parte era la esencial, la otra es súper interesante, pero la podemos discutir más en la clase. Entonces voy a ir rápido a esto. La marginación. En la marginación ya más claramente se rebasa el orden de género y se pone en relación con la clase y la raza. Se pone con la clase y la raza y con diferentes estructuras sociales, diferentes contextos sociales, institucionales, diferentes campos que definen lo subordinado, lo marginado, lo cómplice, lo hegemónico. Da un ejemplo buenísimo la autora, ¿no? Los hombres negros en el campo de lo deportivo pueden ser modelos de masculinidad, pueden ser responder a los ideales del dominio masculino, de las características de los rasgos masculinos, porque los hombres negros hay muchísimos grandes atletas, que pueden ser incluso referentes, incluso también en la música, por ejemplo. Pero esto no trastoca las bases fundamentales del racismo como ideología del racismo, como ideología de la supremacía cultural, sobre todo, que se naturaliza, ¿no? Se establece a través de una supremacía que se pretende civilizatoria, cultural, pero que se naturaliza hacia los rasgos fundamentales de cada raza, ¿no? Entonces se dice que los blancos son superiores por tal y tal y tal, porque inventaron la filosofía y la democracia y no sé qué, y los negros mientras vivían en tribus y cosas, ¿no? Igual los indios de Latinoamérica, de América en general, o los indios de Oceanía, etc. Ese racismo institucionalizado históricamente no se ve trastocado por el hecho de que hombres negros cumplan este mito del mérito, del esfuerzo individual y de la superación, y que se conviertan en grandes atletas o en grandes científicos o en grandes músicos o artistas. Entonces, aquí se entrelazan diferentes características que marginan, ya no solo subordinan, marginan a muchos hombres. Entonces puede ser el racismo institucional, más la pobreza urbana, más el colonialismo interno, es decir, dentro de cada país, que por ejemplo en México es súper claro el colonialismo interno con las personas que todos somos morenos, pero hasta tenemos colorímetros, ¿no? En México, y unos son apinados y que no sé qué, y unos morenos claros, y otros son directamente blancos y otros más blancos que otros. Y hay estudios, les recomiendo un estudio que publicó el Colegio de México con una asociación que se llama PRODE,
que se llama Tono de piel y desigualdad socioeconómica en México. Hay clarísimo cómo el racismo, el colonialismo interno mexicano, sostenido de la idea de nación, en otra ocasión tomamos ese tema, clarísimo cómo tiene mucho que ver el color de piel con las oportunidades, el estatus socioeconómico, y como dice el viejo dicho, como te ven, te tratan. Y ahí es que lo moreno es feo, ¿no? O es feito, lo prieto. Bueno, esa conjugación, esa conjunción, ese entrelazamiento de características directamente margina a algunos hombres. Se empiezan a utilizar fenotipos de grupos étnicos pero vaya, aquí lo interesante es que algunos son claramente racializados, se les inventa que pertenecen a una raza, se les piensa indígenas, se les piensa por moreno pobre, y se les asigna como un grupo étnico claro, pero a los hombres blancos, que también tendrían un grupo étnico, que decimos europeo, ¿no? O gringo, los que parecen gringos o los que parecen europeos, pero también tiene un grupo étnico de allá, ¿no? Del cual no conocemos, del cual también se han borrado sus raíces. Pero en este caso los fenotipos servirían para delimitar grupos étnicos, aunque en el caso de los hombres blancos no se definen como étnicos, y se mezclan con las clases dominantes, con las subordinadas, entre hombres, pero también entre las clases subordinadas y entre las dominantes va a haber jerarquías internas, y entonces, aparte de prieto eres homosexual, pues peor, y si eres aparte indígena, bueno, y pobre urbano que viene del campo, una masculinidad completamente marginada, ¿no? Bien, sobre la dinámica histórica, violencia y tendencia a la crisis, aquí Connell nos lanza ideas bien interesantes en las que dice, bueno, el género sí como productor de la historia, pero productor de la historia, y luego se avienta una palabra bien interesante. La práctica ligada al género como ontoformativa, es decir, como constituyente de la realidad, ontoformativa, el actuar a partir del género, la forma en que nos desenvolvemos en el mundo social, estructurado por el género, también estaría construyendo la realidad social, no es solo un producto de la realidad social. Y menciona una cosa bien interesante, ¿no? Que al reconocer la masculinidad como histórica significa localizarla en un mundo de la agencia social, es decir, del cambio, de que las cosas cambian, se transforman. Si está en un contexto, está en una especificidad, tiene sus estructuras propias que muchos defienden, y ese es el punto, pero esto significa que es totalmente mutable, que se puede cambiar y que entra en crisis, que precisamente si al principio les decía, yo no ubico un modelo de masculinidad hegemónica así bien delimitado, ya tan claramente como se podía pensar en el siglo XX, quizá el buen padre, macho, proveedor, etcétera, etcétera, es que la masculinidad está en crisis porque está siendo cuestionada. Y entonces dice con él, es claro que la mayoría de los hombres van a defender su dominio, es un hecho lógico, ¿no? Cuando existen estructuras de dominación, que los dominantes van a defender el dominio, van a intentar reelaborar su legitimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice, con esto es independiente de posiciones personales. Sí, algunos hombres pueden unirse a la lucha feminista, pueden simpatizar con ella, pero les va a quedar siempre un sabor de que algo de esas transformaciones, de esos cuestionamientos ya fue demasiado lejos, ¿no? Ya es demasiado exagerado. Y siempre va a haber hombres de, no, bueno, yo sí apoyo la lucha feminista, la igualdad de derechos, podrían decir, que no las maten, que no las violen. La mayoría de los hombres no hacemos eso, y es verdad. La mayoría de los hombres no acosan, no golpean, no violentan, no violan más bien. Sí, hay muchos golpeadores, eso sí. Y entonces, cuando les vas explicando uno a uno de los pilares que producen esta masculinidad, van a decir, bueno, sí, pero es que eso ya es natural, es que eso es la testosterona. Y si entra un deportista transexual a competir, un hombre que se cambia el sexo hacia mujer, dicen, no, bueno, pero es que es injusto porque es hombre, y es muy difícil encontrar hombres realmente radicales, realmente simpatizantes con cada uno de los postulados feministas, porque a algunos ya les parece que van demasiado lejos, ¿no? Eh,
Y sobre eso tiene una cita bien interesante con él, que dice: la mayoría de los hombres no atacan ni acosan a las mujeres, pero quienes sí lo hacen no se consideran desviados. Hoy en día probablemente ya se empiezan a considerar desviados estos hombres, pero no por toda la población. Pueden verse como enfermos, como machos extremos, como anomias, ¿no? Como monstruos violadores, pero para muchas personas todavía no es así. Todavía sería como, claro, sucede, ¿no? Un hombre golpeador, sucede, un silbido, un piropo, bueno, pues claro, que sobre eso se basa esta lógica de la hegemonía, la intimidación de otros, la intimidación de otros hombres y de las mujeres, que puede ser a partir del silbido hasta ya la agresión física, ¿no? Entonces, si tenemos esta estructura patriarcal, ¿no? En el que los hombres defienden las ganancias de ser hombre, porque simbólicamente está el honor y el prestigio, ¿no? Y la legitimidad de ordenar, de dar órdenes, de ser autoridad. Eso cualquier hombre sabe que es más fácil acceder a dichos valores simbólicos por el hecho de nacer hombre. Nacer hombre, ser hombre, importa, ¿no? Eres importante por ser hombre, o por lo menos debes aspirar a serlo. En lo material, la mayoría de los hombres, los grandes capitalistas son hombres, de los grandes directivos de empresas son hombres, de los presidentes, de los secretarios de Estado, de los ministros de Estado, de los millonarios, la mayoría son hombres. Y en lo cultural, las formas de ser hombre son las válidas, ¿no? Hay formas de ser hombre legitimadas por la cultura. Da un ejemplo excelente con él, ¿no? El de los hombres armados. La mayoría de los hombres del poder armado, perdón, la mayoría de las personas que participan en los ejércitos son hombres y es lo normal que sean los hombres quienes portan las armas. Y, y es como la forma más extrema de la intimidación, ¿no? Culturalmente, los hombres están diseñados para intimidar, para mantener esa estructura que permite generar miedo y con ello reafirmar el dominio. Entonces, la intimidación, les decía, va desde el silbido, pero también pasa a través de canciones. Muchísimas. Hoy se dice el reggaetón es misógino y no es que a mí me encanta el rock. El rock también tiene un montón de letras misóginas, machistas, acosadoras. Every Breath You Take de Police, canción buenísima. Es un acosador en potencia y bueno, hay miles, cientos de canciones de todos los géneros, no se digan las rancheras mexicanas, etcétera, etcétera. Que aún pasan por románticas, en fin. Pero que son siempre los medios de violencia, los medios de intimidación validados para los hombres. Los medios de violencia son legítimos para los hombres. Esa es parte de la estructura de dominio. Pero dice Connell, tanta violencia no sería necesaria si fuera una jerarquía fuertemente legitimada. Lo que nos habla de que hay crisis. Donde hay crisis hay oportunidad. La masculinidad está fracturada como práctica, no como sistema, porque no es un sistema. El sistema serían las relaciones de género, anclado, engarzado con otros sistemas sociales y culturales, y económicos y políticos. La masculinidad está en crisis porque está fracturada, entonces las relaciones de género están en crisis, pero lo están desde hace mucho tiempo. Y da otro ejemplo muy interesante con él. Nos dice, en cuanto las sufragistas adquieren tanto poder, tal vehemencia, yo quería dejar este video en media hora y ya va 40 minutos. Vale. Cuando las sufragistas invaden, asaltan lo político y ya no hay motivos para deslegitimarlas porque se acepta la capacidad intelectual de las mujeres, aparece un nuevo culto al hombre, el culto al hombre que trabaja al aire libre, el hombre de campo, el hombre también que trabaja con las manos, el hombre que se distingue de las mujeres por el trabajo físico, ya que la legitimidad intelectual se desploma, ¿no?
No, yo diría, bueno, y también dice, ¿no? Con ello viene una nueva cultura de películas de aventura, una cultura de lo paramilitar, que es cierto, todas esas películas que siguen hasta la actualidad, de Stallone a Rápido y Furioso, Dwayne Johnson, La Roca, que todos estos hombres de aventura, hipermusculosos, testosterona al mil, y que manejan metralletas y salvan el mundo, pero luego no nos queda tan claro que salvan, ¿no? Porque a veces son como más, son como una mafia legítima frente a otras mafias menos legítimas, etcétera. Yo les diría, ahora que las mujeres, que las mujeres se incorporan a lo deportivo con mayor aceptación y se atletizan, parece que los hombres tienen que volver a construir un nuevo culto al hombre anclado en otras cosas, ¿no? Puede ser en el hedonismo, en la supermusculatura, en el cuidado, en las permisividades, las nuevas permisividades hedonistas de ser hombre pero heterosexual, etcétera, etcétera, pero siempre distinguiéndose del cuerpo femenino, y entonces el hombre va a tener una espalda más ancha y porque las mujeres se ejercitan en la parte baja, ¿no? Entonces es interesante. Mientras las mujeres van ganando terreno en lo político, en las libertades civiles y después en las libertades individuales que reivindican su sexualidad como el derecho, la libertad de ejercer una sexualidad como les plazca, y también eso se liga al cuerpo, al derecho sobre el cuerpo, que es en última instancia lo que significa el aborto, el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Los hombres lo van aceptando poco a poco y digamos que van perdiendo terreno, pero necesitan relaborar las bases de su masculinidad. Y hay que darle la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos localizar eso en la actualidad? ¿Qué serían esas formas de ser hombre las que legitiman el orden patriarcal? Porque ese es el que cede, pero se resiste y tiene mucha fuerza, ¿no? Aún tiene mucha fuerza. Y lo seguimos viendo en todas las pruebas que he dicho. Los grandes capitalistas son hombres, los hombres de prestigio, los grandes íconos del mundo contemporáneo son hombres, como lo vimos en la lectura de Caster Semenya. Los grandes íconos de las capacidades de la especie humana son hombres. Y si las mujeres poco a poco asaltan todo aquello que legitima la dominación masculina y se va desmontando poco a poco, queda mucho terreno hacia dónde irse. ¿Cuál es la masculinidad hegemónica? ¿Cómo se valida esta? ¿Cómo se legitima? ¿Cómo reclama para sí la autoridad? ¿Listo? Espero sus comentarios en la sesión en la que nos reunamos al terminar las vacaciones. Creo que da para mucho el tema. Pues bueno, hasta la próxima.